Hola, ¿cómo estás, Eric? Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Sí, ahora sí me ¿Qué tal? parece. Sí, sí, ahora está perfecto. Ok, muy bien. Bueno, bueno, esta es la cuarta entrevista de este ciclo de charlas que hemos denominado charlas de cuarentena. Y en esta ocasión, gentilmente, va a hablar con nosotros en una presentación que hemos denominado Paludismo, Sociedad y Medio Ambiente en el noroeste argentino a principios del siglo XX. Y quien está con nosotros es Eric Carter. Yo lo voy a presentar y enseguida comenzamos porque son muchísimos los temas que tenemos para hablar con él. Bueno, Eric es licenciado en Historia por la Universidad de California, Berkeley, magíster y doctor en Geografía por la Universidad de Wisconsin. Sus investigaciones son interdisciplinarias y se ubican en un nexo entre la geografía médica, la historia ambiental y la historia política y social de la salud. Es autor de un libro sobre el paludismo y la política de salud pública en Argentina. Es un libro que salió en 2012. El título es Enemy in the Blood, Malaria, Environment and Development in Argentina. Y este libro, que lo está mostrando en este momento, fue premiado como el mejor libro en historia ambiental latinoamericana por la Conference on Latin American History. Además, ha publicado diversos artículos en revistas de geografía, historia y ciencias sociales de la salud. Yo lo conocí a Eric en 2015 cuando, por medio de una beca Fulbright, estuvo en Tucumán, participó, digamos, dio un curso de posgrado, Salud, Sociedad y Medio Ambiente, se denominó este curso, y gracias a esa beca y a otra del American Council of Learned Societies, visitó además de Argentina, Chile y Costa Rica. Esto fue en el año 2015. En esa oportunidad llevaba a cabo una investigación sobre el desarrollo de la medicina social en América Latina durante el siglo XX. Bueno, esta investigación va a ser publicada el año que viene cuando salga su libro sobre este tema. Así que bueno, te saludo y te agradezco participar, que estés participando con nosotros. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, la primera cuestión que nos interesa digamos, es cómo están viviendo en Estados Unidos desde el punto de vista epidemiológico y también en el cruce con la política, la cuestión política, esta circunstancia actual. Sí, bueno, estamos en el medio de la misma pandemia que el resto del mundo. Estamos en una época muy complicada ahora. Eh, yo vivo en Minnesota, en el estado de Minnesota, Ujú, que para ubicarlo a todos está en el norte del país. Y acá empezamos a tomar medidas de como distanciamiento social y ese tipo de cosas ya hace como 6 o 7 semanas atrás. ah, ok. Y está más o menos controlado acá Ujú, el virus. En este estado ha habido más o menos 100 muertos ujú. desde febrero, que bueno, comparado con otros estados como Nueva York o Sí, el estado de Nueva York, Washington, no son California, tantos. sí. Claro, no, Ujú, no son tantos y yo creo que el gobernador de este estado tomó medidas como muy rápidamente y también nos favorece un poco el hecho un poco más retirado de las costas y del comercio ujú. internacional que algunos otros estados. Claro, De o todos sea, no modos, estar tan conectado que como otros estados. no tan conectados, sí, sí estamos Ujú, conectados, pero no tan conectados. claro. Es más fácil de controlar las comunicaciones con otros estados y Ujú, con otros países. Y el tema es que, claro, estamos en cuarentena, básicamente están cerrados todos los negocios, ujú, salvo supermercados, licorerías, eso sí es importante, ah, farmacias, hospitales, ese tipo de cosas. Eh, y entonces hay mucha gente que ha quedado sin empleo. ujú. Eh, tú sabes que, bueno, supongo que pasa algo parecido en Argentina, pero tenemos niveles récord de desempleo ahora en Estados Ujú, Unidos. ujú, Eh, entonces, los impactos económicos son muy fuertes ujú, y también es una
como todo el mundo, una sensación rara vivir en cuarentena. Ujú. Bueno, en este momento estoy en mi casa. Bueno, siendo domingo por la noche, estaría igual acá, supongo, en casa. Sí, pero no Eh, hay diferencia entre hoy, mañana, el martes, es lo Más o menos, mismo. Mm. tenemos un poco de libertad para salir. O Ujú, sea, yo a veces voy a mi oficina, que ujú. queda a 3 cuadras, y trabajo ahí a veces porque no hay otra persona trabajando ahí, entonces no me parece un riesgo estar ahí. Claro, pero es No. mucho más de lo que hacemos aquí. O sea, digamos, en el caso de la universidad, está cerrada, bueno, las escuelas, los colegios, o sea, no hay, ni siquiera existe la posibilidad de ir cuando uno estuviera solo o por turnos, no, Ah, ok. Sí, bueno, acá estamos haciendo todas las clases de manera virtual. remota, con tecnología. Y Y bueno, la tenemos, cuestión, sí. sí, te hago una pregunta por la cuestión esta, bueno, económica que vos marcás, digamos, el desempleo y estos, digamos, problemas que van a ser gravísimos y que ya están siendo y se notan. La cuestión política, digamos, es lo que, bueno, que todos estamos viendo, cómo, digamos, el presidente Trump tomó esta cuestión de entrada y después, eh, digamos, hablando de entrada del virus chino, no, digamos, no lo nombró como lo está nombrando todo el mundo, COVID-19, coronavirus, no. Y digamos, esto remarca mucho la cuestión, digamos, del racismo, y bueno, todo esto que vos también tratás en otra investigación, pero en el caso de Estados Unidos te quiero preguntar antes de llevarte a otro tema, ¿cuál es tu mirada respecto de esto, siendo un investigador de estas temáticas del pasado? Porque bueno, tenés mucho para decir sobre esto. Ajá. Claro, bueno, tenemos un país políticamente ya está muy polarizado el Ujú, país, como en ningún otro momento histórico ujú, que nadie se acuerda como un momento más como polarizado en este país. Y bueno, y la pandemia lo hizo peor, digamos. ujú. La gestión de Trump, bueno, por decirlo de alguna manera, no, se puede calificar como no muy buena. Sí, no. Este, es un poco como desastroso. Lo que Ujú, está haciendo ahora dice cualquier cosa, no tiene mucha coherencia su ujú, política. eh, es, es imposible como encontrar una lógica en lo que está ujú. haciendo. Menos su lógica de siempre, que es ganar de alguna forma la elección en noviembre. Es lo único que le importa. Es su Y quizás, objetivo. Sí. claro, y quizás puede atraer a su base electoral otra vez a votarlo. Me parece que él tiene una vida muy complicada ahora, porque lo único Ujú. que le venía bien antes es que la economía andaba bien, antes de febrero, Claro. marzo. Y ahora, bueno, con la crisis económica que tenemos, yo creo que también está perdiendo su apoyo de esos sectores que siempre estaban con él. Que era su base, digamos, sí. Claro, sí, y yo creo que no, bueno, ojalá, no sé, pero creo que su base cada día se va como achicando un poco. Sí, sí. eh, pero claro, él está provocando como mucho, como siempre, mucho racismo, permite, bueno, dice cosas y permite decir cosas, extremas, Sí, sí, sobre que China, sobre facilitan, los chinos. claro, facilitan, digamos, ese racismo que está permitido, digamos, como se puede decir tranquilamente una serie de barbaridades que, este, bueno, que en el medio de esta situación complican todo mucho más. Y te hago una pregunta, bueno, Sí. otra cuestión que me parece interesante, digamos, como un contrapunto, es la mirada de un especialista como vos y también como tu colega con el que escribieron un artículo
sobre el coronavirus y Latinoamérica. Tu colega Sí, es de la Universidad Católica de Chile, Marcelo López Campillay, y me sí. interesa, digamos, cuál es la mirada de ustedes respecto de también esas como pinceladas impresionistas sobre América Latina, las miradas que se pueden, digamos, advertir en los medios de comunicación, y cuál es la opinión de ustedes respecto de esto. Sí, la opinión de nosotros, bueno, salvo algunos casos, como el ejemplo de Bolsonaro, a mí me Ujú, parece que los gobiernos de América Latina no están siguiendo el ejemplo de Trump. Es que quieren ujú, mostrarse como un gobierno como competente, que puede manejar la ujú, situación y ujú, consulta a los científicos que hay en el país, consulta con la OPS, toma medidas, no sé, típicas para enfrentar una pandemia y bueno, no solo típicas, pero duras, pero me parece ujú, como las respuestas de los gobiernos de América Latina por lo general son más coherentes y organizadas que las respuestas que se encuentran aquí en Estados Unidos. ujú, Una cuestión es que acá en Estados Unidos tenemos un sistema federal con ujú, estados muy fuertes en la política de salud justamente. Entonces, siempre iba a ser un poco desorganizado, pero ujú, es difícil imaginar una situación peor acá. Lo ujú, que pasa en América Latina para mí es que las consecuencias económicas van a ser gravísimas. ujú, Y eso es lo que me preocupa más. Claro, o sea, la pandemia en sí es preocupante, pero los rasgos de la crisis económica se van a sentir por mucho tiempo. ujú. Eh, y bueno, justamente porque América Latina está muy conectada a la economía de Estados Unidos. Ujú. Entonces, nosotros estamos pasando una crisis y eso afecta mucho a países como México, por Sí, ejemplo. por supuesto, Y bueno, impacta, repercute. sí, las remesas que mandan, las exportaciones a Estados Unidos, el turismo, o sea, no hay turismo ahora casi, no hay No, claro. comercio internacional. Y también yo creo que un tema interesante es cómo va a cambiar bueno, o si va a cambiar la relación con la FMI, porque Ujú. bueno, en Argentina especialmente la FMI tiene mucha mala fama desde hace 20 años atrás por la crisis de Sí, lo que 2001. pasa es que el nivel de endeudamiento actual es tremendo. O sea, Claro. No, por eso, o sea, Argentina es un país que tiene muy poco espacio de maniobra comparado ujú, con algunos otros países que no están tan endeudados. Entonces se ujú. pueden, como, no digo que vayan a autoabastecerse, o sea, pero no tienen que pedir Sí, sí, préstamos tienen un de poco la más de FMI. oxígeno. Sí, sí, más oxígeno, eso. Entonces, la experiencia de la crisis económica va a ser muy variable, Ujú. pero es muy Bien. preocupante. Y seguramente ustedes están muy preocupados y ya Sí, pasando sí. A algo más mí, serio. del artículo tuyo y de Marcelo López Campillay me interesó, ya como para ir cerrando esta parte, digamos, de la actualidad que no podía dejar de preguntarte, bueno, y la verdad que te Ujú. agradezco. A mí me interesó este concepto de memoria sanitaria. Eh, Sí, Me pareció, vos nos podrías explicar un poco más brevemente, ¿no? Pero, sí, la idea es que en un país o en una sociedad es que a veces hay memoria de epidemias grandes. Entonces están todos preparados. O sea, ujú, para la próxima epidemia. La toman en serio, digamos. Y por ahí es como paradójico quizás, es lo que señalamos, es que por, el, por lo que nosotros decimos es el éxito de muchos sistemas de salud en América Latina, o sea, en muchos países funciona bien, hay una expectativa de vida más larga que antes, las enfermedades no son tan graves como antes, entonces las
el estado sanitario se va mejorando, pero también se pierde esa memoria de la epidemia del Ujú. pasado y lo que puede Sí, pasar. sí. Y bueno, lo mismo pasa acá también. Otra cosa que no me acuerdo si lo señalamos en el artículo, pero yo también creo que esta memoria sanitaria, bueno, también se puede pensar como un imaginario de una epidemia, Ujú. que se basa tanto en hechos históricos como en otros medios, como las películas, los libros, los programas de televisión. Y yo creo que Ujú. mucha de la narrativa de una pandemia, Ujú. la pandemia actual, está muy influida por la experiencia de mirar películas, de zombies, de Ujú. pandemias. O sea, Sí, sí. no sé si estás de acuerdo, Sí, sí. pero Además, bueno, lógicamente que la realidad superó la ficción, pero están, claro. por otro lado, no solamente las que vimos en años anteriores, sino que ahora están, digamos, en todos estos portales de series o los vuelven a repetir y están bombardeando todo el tiempo con este tipo de series y de bueno, con respecto a la narrativa, hemos hablado con Diego Armus sobre la tuberculosis y cómo eso, digamos, alimentaba también ese imaginario. Que vos, me Ajá. parece que más o menos te estás refiriendo a eso, o sea, también, bueno, por esta charla tuya del paludismo, a mí me ocurrió algo que en las anteriores no había pasado, supongo que es por esa memoria, digamos, sanitaria, y es que algunas personas me escribieron antes de esta entrevista para eh, contarme la memoria de sus padres o de sus abuelos, cómo, qué se acordaban en un caso específico de Salta, que se acordaban que iban al Hospital del Ingenio San Martín Ujú. en Tabacal, de Patrón Cosas, Sí, sí. que ese era el hospital al que iban, el papá de una arqueóloga de Silvana Urquiza que me habló para contarme esto, entonces creo que esa funciona también en el caso de la poliomielitis, o sea, en algunas, con respecto a algunas de estas enfermedades, ha quedado en el imaginario algunos recuerdos, ¿no? Ujú. Algunos, entre algunos. Sí, la poliomielitis también es un recuerdo acá de bueno, de los más viejos, y un colega mío que tiene 70 años por arriba me contó que él se acuerda de la última epidemia de la polio antes de la vacuna, que era muy parecida a nuestra situación ahora, que todos los niños se tenían que quedar en casa, que ese año no había verano, realmente no podían salir a nadar en las piletas. Entonces, ese como experiencia de encerramiento, Aquí bueno, no había era escuela, una experiencia. claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Y ya para Tabacal entrar tiene. en... No, no, te iba a Sí. decir que mientras hacía mi investigación para la tesis, que se convirtió en libro, pasé mucho tiempo ahí en Orán y Ajá. iba a San Martín de Tabacal, porque es uno de los lugares donde ha habido más recientemente casos de paludismo. Ah, Entonces, mira, no es tanto claro, del pasado lejano, es más claro. de Sí, la sí, sí. actualidad. Bueno, para entrar en tema, en materia ya específica, yo te quería pedir para comenzar, digamos que nos des algunos datos sobre el paludismo y también sobre las regiones consideradas palúdicas y las diferencias. Si vos querés hacer digamos, un énfasis en Tucumán y Salta, que es el caso que más conocés, bueno, aunque sea breve, pero una caracterización, así datos, como para entrar en Sí, sí, materia. puedo ser breve. De hecho, tengo un mapa. Ah, A ver si perfecto. funciona. ¿Puedes ver el mapa? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Este es Sí, un se ve. mapa que yo hice hace algunos años atrás, pero básicamente lo que veo aquí son casos, bueno, son muertos del paludismo hace como 100 años atrás. Y se Ujú, nota que hay como dos focos importantes del paludismo en el norte, en el ujú, nordeste y del noroeste. Y el paludismo era ujú. mucho más grave en el noroeste. Eh, y al revés, tengo otro mapa. Esto es Perfecto. el noroeste, digamos. Y esa Ujú, mancha roja, eso es más o menos la zona palúdica que había.
Entonces la zona palúdica era como la zona de precordillera y de los Ujú, valles de Tucumán, Salta y Jujuy, sobre todo, algo en Catamarca, a veces en Santiago del Estero y el Chaco, pero Jujuy, Tucumán y Salta eran los lugares más, donde más paludismo había. ¿Okay? Eh, bueno, y esta zona se definía por el hábitat del mosquito transmisor, que es una ujú. especie que se llama Anopheles pseudopontipenis. Y ahora voy a bajar el mapa. Y bueno, este Sí, sí. mosquito es como, muy interesante este mosquito. Y los criaderos de este mosquito se encuentran en los arroyos, ríos, lechos de río, manantiales. Y es una especie de los valles y las alturas. Y puede llegar Ujú, hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. ujú. Entonces, es un mosquito un poco extraño en el mundo del Raro. paludismo. Sí, sí. Y bueno, los focos importantes eran lugares como el Valle del Lerma, donde está Ujú, Salta, también la zona de Río Grande de Jujuy, desde la capital de la provincia por abajo, ujú. eh, llegaba hasta, bueno, toda la zona azucarera de Salta, Jujuy y Tucumán, y llegaba hasta Cruz del Eje en Córdoba. Córdoba. Y sí, eso es el lugar más austral del mundo donde ha habido transmisión del paludismo. Ujú, Entonces, ese panorama epidemiológico se daba hasta los años 40 más o menos. Y después, por ujú, un esfuerzo de la campaña contra la enfermedad, básicamente esa zona se achicó ujú. hasta solo una zona pequeña en la franja de la frontera con Bolivia, más o menos. Y te hago una consulta. Bueno, hablamos del mosquito, o sea, hablamos de estas cuestiones biológicas, digamos que son primordiales, también de una cuestión ambiental, del uso de la tierra. Pero te quería preguntar específicamente en tu artículo vos hablás sobre la cuestión de la pobreza, cómo esta cuestión social, digamos, que tiene que ver con la higiene, con el urbanismo, la falta, digamos, y las condiciones de insalubridad y la pobreza, digamos, como principal motivo, ha llevado a que algunas investigaciones denominen el paludismo como una enfermedad de la pobreza. Yo te Ujú. quería preguntar, ¿en qué medida, digamos, una investigación desde la perspectiva histórico-geográfica, como es la que vos has encarado en esta tesis, que fue el libro, em, puede llegar a ser un desafío, pero también una ventaja a la hora de poner en tensión, por lo menos, o discutir con este prejuicio de, digamos, considerar que la pobreza como la principal causa o, este, Ujú. digamos, del paludismo, de la expansión y esto que planteas vos. Sí, sí. Bueno, un poco sobre la relación entre pobreza y el paludismo. Ujú. Y Sí. primero yo diría que el paludismo era y sigue siendo una enfermedad de la pobreza, pero Ujú. quiero calificar un poco lo que estoy diciendo. Sí. Lo que pasa es que primero me refiero al caso de Argentina, Ujú. y en Tucumán, sobre todo. En Tucumán, hasta fines del siglo XIX, yo no creo que el paludismo se distinguiera por clase. O sea, Ujú. era más común que una persona de la clase alta sufría el paludismo. Ujú. Pero mientras que se mejoraban las condiciones urbanas, eh, su saneamiento y mejoras en la calidad de construcciones de casa, por ejemplo, se disminuía mucho su incidencia en la ciudad y se hizo una enfermedad del campo. ¿Se entiende? O Ujú. sea, era mucho más Sí. difundido, pero se quedó ahí como anclado en el campo. Y los Rural, que digamos. participaban, ¿cómo? Rural. Sí, los que participaban en la economía agrícola de la época Ujú. como mano de obra y que vivían en condiciones muy precarias en el campo se exponían más a los mosquitos que Ujú. transmitían la enfermedad
y padecían de muchas enfermedades y problemas de salud, como la desnutrición. Entonces, vivían con muchas enfermedades y con muy baja calidad de salud. Lo Ujú. interesante para mí, en el caso del noroeste, es que las zonas azucareras no siempre fueran las zonas con alta incidencia del paludismo. Las zonas de otros cultivos, las que no se integraban a la economía de azúcar, tenían índices más altos de la enfermedad. Ujú. Y Ujú. además, algunos lugares de pobreza aguda, como en los valles calchaquíes o la Puna, estaban totalmente fuera de la zona palúdica. Entonces, eran Claro. súper pobres, pero el paludismo no era un problema que tenían. Así que para entender el paludismo hay que tomar en cuenta tanto las condiciones sociales como las Ujú. ambientales. Y eso es la perspectiva que creo que yo traigo como geógrafo e historiador. Tratar Bien. de como combinar Sí, sí. esos tipos de factores. De análisis, sí, sí. Y hago otra pregunta vinculada con esta cuestión. Em, la, digamos, el contexto internacional también jugó en la toma de decisiones de los diferentes gobiernos, digamos, a lo largo de periodo que vos analizás en esta investigación. Es decir, hay un contexto internacional en el que también se ataca, digamos, el paludismo, y es, digamos, una comunidad de malariólogos, una Ah, comunidad sí. científica de malariólogos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se integra la Dirección Nacional de Higiene o la Corporación de Médicos o los científicos de Argentina en esta red internacional que, digamos, lucha contra esta enfermedad? Ujú. ¿Cómo esas redes internacionales juegan y cómo la Argentina se integra a esto? Porque de eso depende las respuestas que van a ir dando las distintas campañas. Eh, Contame un poquito Ok, más de eso. sí, es súper interesante y gracias por preguntarme eso, porque yo creo que una novedad de mi libro es como ver Ujú. la situación a distintas escalas, local, regional, Ujú. nacional y también internacional. Y bueno, para los años 30, digamos, eran, había, digamos, dos escuelas de mariología, sí, de los Malariología. como dos líneas, como dos Sí, perspectivas mayores, ¿no? Y sí. una era la escuela italiana o europea y la otra era la escuela norteamericana de Estados Unidos, básicamente. Y en la escuela europea, la malaria o el paludismo se veía como una enfermedad social, o sea, usaba como la, la perspectiva de la medicina social. Entonces lo Ujú. trataron como un problema laboral y social y deseaban mejorar las condiciones de vida, sobre todo en Ujú. el campo, y de esa manera se iba a ir disminuyendo el paludismo. Bueno, la escuela norteamericana, todo lo contrario. Esto fue algo de la Fundación Rockefeller, Ujú. que esta Fundación Rockefeller, que era como la Fundación Gates hoy en día, y esto fue antes Ujú. de la Organización Mundial de la Salud, entonces tenía como mucho peso internacional en Ujú. temas de salud. Y ellos manejaban otra filosofía. Su idea era Ujú. que era imposible cambiar, cambiar las condiciones sociales y políticas, era imposible. O por lo menos no era obra de ellos, como de su organización. Ujú. Querían básicamente matar a mosquitos y de esa manera, matando a los mosquitos, podían ir bajando la, los índices del paludismo y, y bueno, por lo menos iban a resolver ese problema. Y bueno, sí, es otra cuestión de cómo resolver la pobreza y todos esos problemas. Bueno, en Argentina lo que pasa es que influían las dos escuelas, pero en distintas épocas y a veces se chocaban esas Ujú. perspectivas. Y yo diría que tomaron como lecciones
no todo coherentes de la escuela europea, los argentinos. Es que no entendían bien cómo hacerlo de esa manera, de la lógica de la medicina social. Um, Ujú, entonces, para los años 30, un doctor que se llama Carlos Alvarado, ujú, Carlos Alberto Alvarado, se hizo el jefe de la campaña y ujú, él tenía mucha influencia. También había estudiado en Italia y en Inglaterra, pero tenía mucha influencia de esa escuela norteamericana y ujú, estudió nítidamente el comportamiento del mosquito transmisor en el noroeste, como ujú, una lente bien científica. Y ujú. ahí empezó a cambiar bastante el panorama. Hizo mucho para luchar con éxito contra la enfermedad, tomando estas ideas de la escuela norteamericana. Y Alvarado Ujú. era una persona del norte, del noroeste de Jujuy, Sí, es y un se interesaba. apellido Sí, yo creo del... que si no me equivoco, hay un centro de salud Ujú, que está fuera de la facultad de la UNT, que ujú. lleva su nombre, de Carlos Ajá, Alvarado. O sea, era una persona muy importante en su época. ujú, Eh, y bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, como siendo jujeño, una persona de la zona, o sea, tenía mucha compasión, o sea, ujú, quería mucho a su pueblo, digamos, pero también él sentía que no iba a resolver todos los problemas del pueblo, todos los problemas sociales, ujú. la pobreza, las inequidades, la explotación de la mano de obra, entonces se enfocó todo, puso todo en controlar el mosquito, básicamente. Ujú. O Y sea, eso era primó la mirada, digamos, norteamericana, la escuela norteamericana. Tengo una al pregunta, final. esto ya por otra cuestión, pero ¿tuvo alguna reticencia el hecho de que fuera una corriente norteamericana en Argentina en ese momento o no? Sí, es interesante porque algo que no mencioné es que la Fundación Rockefeller vino al país uh, para llevar a cabo campaña de estudio y también de control del paludismo. Y fue una intervención muy temprana para la Fundación Ujú, Rockefeller. En 1925 llegó al país ujú, y, y se instalaron en Tucumán, hicieron estudios en Monteros y Concepción y eran unos técnicos de la fundación, malariólogos. ujú, Um, y bueno, con el gobierno de esa época, que era Marcelote de Alvear, ujú. el jefe del, ¿cómo se llama?, Departamento de Higiene era Arroz Alfaro, Gregorio Arroz Ujú. Alfaro, que era Sí, tucumano, tucumano, un sí. personaje muy grande e importante entre los Sí, una higienistas de la figura, época, sí, sí. y se llevaba muy bien con la Fundación Rockefeller, muy, muy Ujú, bien, pero cuando volvió Irigoyen para su segundo, ujú. ¿cómo se dice?, segundo mandato en el 28, Mandato, 20, sí. Sí, claro, 28. hubo un conflicto político entre él Ujú. y el Standard Oil por los Ajá, yacimientos de petróleo en Salta, sí, justamente. en Salta, sí, la compañía en Salta, sí. Claro, entonces como la Fundación Rockefeller provenía de la fortuna de Standard Oil, Mm. entonces él se enfrentó con la Fundación Rockefeller. Y la fundación dijo, no, no tenemos nada que ver con Standard Oil, o sea, es como, somos una filantropía aparte, Sí. pero se chocaron y se fueron. Entonces sí hubo resistencia a ese nivel, Ujú. digamos, Bien. de gobierno. Bueno, en respecto de, bueno, esto que vos comentabas, en el caso de los ingenios azucareros, yo estoy al tanto, digamos, de los informes que es de principios del siglo
del siglo XX, de Vialet Macé, de, bueno, Palacios, el diputado socialista, respecto, o sea, bastante negativos respecto a las condiciones en las que vivían los trabajadores, de la zafra, antihigiénicas, insalubres. Ujú. Quisiera que me contes un poco más tu investigación respecto de los hospitales cercanos a los ingenios o los lugares, digamos, de atención cerca de esta población, ¿no? Ajá. Sí, bueno, hay varias partes para esta respuesta. Ujú, Primero, en el artículo a que te refieres, hice un trabajo de epidemiología histórica, digamos, y tengo datos ujú, de los anuarios estadísticos de la provincia de Salta, que realmente ajá. son una fuente histórica importantísima. O Sí, sea, sí. una muy buena fuente de información. Y bueno, hice un análisis, no voy a explicar todo el procedimiento, pero lo que encontré es que los índices de paludismo no eran siempre más altos en las zonas azucareras y sobre todo en los Ujú, pueblos azucareros. O sea, los índices de paludismo eran más altos en otras zonas agrícolas afuera de la zona azucarera. Y ujú, bueno, mi hipótesis es que primero había, bueno, más atención, ujú, básicamente. O sea, había eh, como dispensarios antipalúdicos del Departamento Nacional de Higiene y también una red de hospitales que era todavía un poco, bueno, primitiva, pero se iba desarrollando. Había servicios médicos en muchos de los ingenios también, sobre todo en Tucumán. En ujú, Jujuy y Salta no tanto. Y bueno, por eso yo creo que se controlaba mejor alrededor ujú, de los pueblos azucareros, aunque las condiciones sociales eran como muy favorables para mucha transmisión del paludismo, ujú, por toda la mano de obra que iba, venía, las migraciones golondrinas, o sea, mucho ujú, movimiento, muchas ujú, condiciones precarias de vivienda. ujú, Y ujú, bueno, es eso que observó Viale Macé, Alfredo ujú, Palacios, que eran, bueno, Palacios seguramente socialista, pero los dos se enfocaban mucho en las condiciones laborales ujú, y los atrasos, digamos, de las provincias del interior en este sentido. Y yo creo que Viale Macé y Alfredo Palacios a veces exageraban un poco ujú. cuando decían que el paludismo era la causa principal de la miseria en la Y la región. miseria, sí. Sí, pero, eh, pero es importante decir que más que nada ellos querían hacer visible lo invisible. El paludismo Ujú, era básicamente invisible, en el sentido de que la población local se acostumbraba a la enfermedad y no llamaba mucho la atención. Era algo común y corriente. Y yo ujú, creo que para Viale Macé y Palacios y otros, inclusive algunos higienistas del Departamento Nacional de Higiene, que eran ajenos al noroeste, que venían de Buenos Aires, por ejemplo, el paludismo llamaba mucho la atención por ser ujú. algo extraño, exótico. Exótico, sí. O sea, estaba como Porque naturalizado. sí, totalmente. Eh, por ejemplo, hagamos una comparación con la tuberculosis. La tuberculosis Ujú, mataba a más gente en el noroeste que el paludismo. La tuberculosis era más importante, pero la tuberculosis era común en todo el país. Así que no definía la identidad sanitaria de la región. Lo que ujú, definía la identidad sanitaria del noroeste era el paludismo, luego el Chagas, la enfermedad de ujú. Chagas, y quizá hoy en día enfermedades como el dengue, El dengue, que claro. claro, entonces hay como una identidad geográfica que Ujú, llevan esas enfermedades. Pero por otro lado,
Yo creo que, bueno, yo he pensado un poco más en este tema y yo creo que ahora creo que el paludismo, donde es endémico, en todo el mundo pone una carga enorme sobre la población. Y me refiero a estudios de economistas como Jeffrey Sachs y Ujú, otro de esa línea que, que explican que el paludismo es una carga económica para las familias pobres, porque limita la capacidad para trabajar, lo cual muchas veces es el único bien que tiene una familia pobre, la capacidad para trabajar. ujú. Y además, por el paludismo, los niños faltaban y faltan hoy en día mucho en la escuela. O sea, tiene como rasgo económico, impactos económicos para toda la vida de una persona. Y estoy de acuerdo con esos economistas y yo creo que es interesante que ellos también hoy en día están tratando de hacer otra vez visible lo invisible, Ajá, pero con otras herramientas de investigación. claro. No, bien, muy claro, muy interesante ese análisis de los informes, esos del principio del siglo. Em, Respecto de Salta, vos tenés, bueno, hablabas de las fuentes recién, del acceso a archivos que a veces, bueno, nos abren mundo, también nos abren un mundo de preguntas y muchas veces no llegamos a certezas, sino a más preguntas o a plantear al menos una agenda de nuevos temas, ¿no? Y de nuevas investigaciones. Te quería preguntar, en el caso del acceso al archivo del Hospital del Milagro en Salta, Sí, si nos podías contar más o menos esa experiencia brevemente. sí, es súper interesante. El Hospital de Milagro tenía unos libros de registro que son enormes y todo Ajá, como manuscrito, o sea, escrito a manuscrito, mano. sí. Sí, y en el Archivo Histórico de Salta tenía una serie de esos registros cuando Ujú, yo hice mi investigación. Y yo me preguntaba si podríamos como ubicar los casos del paludismo en el mapa de Salta ujú, y ver si había una relación entre la ubicación de casos y los lugares de riesgo, digamos, y lugares de ujú, riesgo siendo los supuestos criaderos de mosquitos, como zonas ujú, pantanosas, zonas de canales y arroyos y ujú. ese tipo de cosas. Que Y en bueno, Salta está lleno, Salta estaba lleno. O sea, hoy en claro, día uno va a Salta y se nota, Salta, se dice Salta la linda, ¿no? Y bueno, sí. y es un lugar atractivo para el turismo y es muy pintoresco, qué sé yo, pero en esa época, en el siglo XX, las condiciones de salud, condiciones sanitarias en Salta eran pésimas. Y también había como muchos lugares pantanosos por Ujú, todos los alrededores de la ciudad, que hoy en ujú, día casi se nota, salvo en algunas épocas de inundaciones, cuando ujú. de repente un río que estaba corriendo por debajo de la calle, como cubierto, se desborda y Emerge, en sí, la calle. claro. Sí, bueno, entonces al final es reconstruir una base de datos, digamos, algo que Ujú. Rodríguez Marquina ya había hecho para Tucumán hace 100 años atrás, pero en Salta nunca se hizo. Y fue interesante como poner los puntos en el mapa, porque tenían la ubicación del domicilio también en los Ah, registros. excelente. O sea, podías hacer Claro, una correspondencia entre el lugar donde vivían y si habían ido, digamos, al hospital y tenían la enfermedad. claro, y tenían su queja o su diagnósis, Ujú. decía paludismo, tuberculosis, es una pierna rota, lo que sea, o sea, tenía como Claro. anotado de qué se trataba ¿Y cada caso. los registros abarcaban cuántos años? Y muchos años, como 50 años, pero la Ah, serie, pero no recopilé todo, no, demasiado. claro. Y la serie que contenía como las direcciones de calle, no era tan larga esa serie, Ujú. era más bien como 20 años. Y hice como un Igual, muestreo. es mucho. Sí, es mucho, hice como una especie de muestreo, o sea, no traté de como sacar todos los datos, sino al azar
10 de cada ujú, página por un ujú, tiempo corrido. Tengo entendido, no estoy seguro, pero me contaron que después hubo un incendio en el archivo y que han perdido muchos de esos registros. No sé si todos, pero están bien dañados. Y esto ujú, fue, no sé, hace como 15 o 10 años ujú. atrás. Es una lástima, Sí. pero bueno, al final lo interesante de este análisis es que yo pude hacer como un mapa de como dónde se concentraban más los casos de paludismo en la ciudad de Salta. Y había ciertas zonas en lo que era en esa época la parte sur oeste de la ciudad donde había como focos de casos de Ujú, paludismo. Y estaban en, en la cercanía de esos pantanos, por ejemplo. ujú, Pero después me fijé en la distribución de los casos que no eran palúdicos, que padecían otras enfermedades, y era ujú, el mismo mapa, básicamente, el mismo patrón geográfico. Y eso es porque era un hospital público ujú. y básicamente lo que yo capturaba era la zona pobre de la ciudad. O sea, Claro. iban de esa zona al hospital si tenían paludismo o otra cosa, y entonces era muy Ujú, difícil como descifrar o como desatar lo que se denomina el nudo palúdico, que es un término de una ujú, historiadora que se llama Margaret Humphreys, que es muy difícil separar los aspectos sociales y ambientales o ujú. ecológicos de esa enfermedad. Están como todo muy atado en un nudo. Es complicado. Sí, lo que me pareció interesante en tu artículo es que vos decís que sobre este caso en particular, después de esta investigación, te das cuenta que habías terminado haciendo como una serie de la pobreza, más que, o sea, porque eran sectores populares quienes iban, digamos, a este hospital. Bueno, como, uno empieza Claro, con preguntas y termina la investigación llevándote para otro lugar. claro, y siendo pobres también se les obligaba a vivir en esa parte de la ciudad. O sea, vivían en zonas de riesgo, Ujú, zonas de viviendas muy precarias, y porque estaban en esas zonas pantanosas, digamos, que nadie quería vivir ahí, al margen de una ciénaga. ujú. Um, entonces su pobreza les hizo más vulnerable al paludismo, y el paludismo exageraba su pobreza, y es como un ciclo, un círculo Claro, vicioso. sí, sí, sí. Queda muy claro. Y bueno, para ir cerrando, la verdad que es súper interesante. Bueno, tu investigación es muy, muy interesante. Para hablar de algo como todo termina, pensando en la situación en la que estamos ahora, bueno, no, no es que se elimina el paludismo, pero en un momento baja, los niveles son muy bajos. Sí, Y bueno, quisiera que nos contés cómo se llega a eso en la década de 1950, también como una esperanza que esto en algún momento va a terminar. sí, sí. Bueno, muchos conocen la historia de que vino el DDT, que es Ujú, un insecticida, un químico muy fuerte que se utilizaba en la campaña contra el paludismo ya en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. ujú. Y eso sí fue súper importante en eliminar básicamente la enfermedad del país, pero realmente esta historia tiene que empezar en los años 30, porque cuando se suma Carlos Alvarado a la campaña contra el paludismo como de jefe, no existía todavía el DDT, pero él empezó a hacer unos cambios muy importantes. Como yo dije antes, se enfocó todo en esa especie de mosquito, el Anopheles Ujú. pseudoponticipemi, y hizo como una zonificación, bueno, dividió las ciudades del noroeste en En zonas. zonas. Sí. Claro, ¿cómo se llama? Como esos marcos, como en la tabla de dardos, ¿cómo se llama? Como el centro de una tabla de Eh, dardos, del blanco, digamos, de una tabla de sí, dardos, sí. y como con
con círculos concéntricos, así, Ujú, y diciendo que vamos a proteger primero el centro de la ciudad y después las zonas periféricas, y vamos a ir ujú, expandiendo la zona de protección para ujú, proteger a la más personas posible, ¿no? ujú, Y también cambió el ritmo de la y cambió en el ritmo y la organización de las actividades. Esto también es ujú, interesante, es como él observó mucho las propiedades ecológicas de la enfermedad y quería que el servicio de paludismo siguiera ese ritmo. Eh, Me refiero a el año epidemiológico del paludismo en el noroeste, comienza en agosto y termina en ujú, julio. Y antes ujú. de Alvarado, seguían el calendario normal y todo el mundo tomaba vacaciones en enero, febrero, inclusive los de la campaña, y entonces dejaba la campaña todos los años para ir de vacaciones en enero y febrero, cuando justamente los niveles de paludismo eran más altos, ¿no? Claro. Entonces él cambió todo el calendario, hizo un montón de cosas así. Y también buscó socios en las empresas locales, como tuvo una relación muy fuerte con el ingenio Ledesma de Jujuy. Claro. Hacían como eh, como se llama, como un trueque, o sea, cambio de materiales por el Ujú, labor del servicio. Entonces, claro. así tenían el presupuesto para llevar a cabo la Ujú, campaña. Bueno, y después en el 45 hay una combinación de factores importantes que llega Perón, con él ujú, llega Ramón Carrillo, y ujú. como ponen muchos recursos, le da muchos recursos la campaña de repente. Sí, las campañas se intensifican y digamos es como que eso se va a notar durante el peronismo. Se ¿Cuál- intensifica muchísimo, sí, sí. Sería como la combinación de, digamos, digamos, cuando termina o por lo menos cuando bajan estos niveles, la combinación de varios factores, de la misma manera, digamos, que tiene que ver con el papel del Estado, Ujú. también esto que Claro, mencionás, la alianza con alguna empresa privada, eh, ujú. y la creatividad de este médico, digamos, quizás Y sí, individual. y lo que quiero señalar es que no se puede reducir a la tecnología del DDT. Fue clave, pero Ujú. no fue todo. O sea, el apoyo político y la parte como administrativa, organizativa que ya tenía Alvarado, o sea, ya era una organización muy fuerte y cuando llegó el DDT podían como emplear esa estrategia inmediatamente. Claro, Fue como una campaña de 2 años, no más de 2 años, y bajaron de casi 100.000 casos por año a casi cero dentro de 2 o 3 claro, años. Era claro. impresionante cómo bajaron las Impresionante. Sí. cifras. Sí, sí, sí. Y bueno, Bueno, después Alvarado se fue a la OPS, encontró ah, otro, claro, y se hizo el líder de la campaña antipalúdica en todo el hemisferio occidental. ah, Fue bien, muy importante. fue muy importante. Bueno, para finalizar, bueno, sé que ya el año que viene sale este libro, La medicina Ojalá. social en América Latina, y en qué otro proyecto estás trabajando, algo que nos quieras contar. Sé que, bueno, estás enseñando y sos director en Macalester, de este departamento, ¿no? Es como un centro de investigación, un Sí, departamento. un programa en salud global. Y bueno, estoy Ujú, dirigiendo esto. Estoy muy metido en la parte como administrativa de la universidad ahora, ujú. eh, que es complicado ahora porque estoy muy metido en esa respuesta a la pandemia. Claro. También estoy escribiendo mucho sobre el coronavirus, haciendo Ujú. entrevistas Qué en bueno. español, en inglés. Ujú.
Y también otra cosa que estoy haciendo, Diego Armos me Ujú. pidió escribir un capítulo sobre el paludismo y es básicamente como en Argentina, y es como una traducción y actualización y resumen de mi libro. Ah, Y bien. no sé cuándo va a salir eso, pero vamos a tener más material en castellano sobre este tema del paludismo en el noroeste. Eso es muy bueno, eso es muy importante y además quiero destacar que me parece súper interesante con la contextualización con la comunidad internacional, que a veces eso no es tan común, digamos, en los estudios de caso, o sea, poder contextualizarlo, poder ver cómo son los diálogos, porque es muy difícil de rastrearlos, a menos que uno tenga Sí, acceso a, bueno, pero es muy difícil rastrear esos vínculos internacionales, por lo general son correspondencias, cartas, a veces no se encuentran, y bueno, que no están es tan súper visibles, entonces, complicado. sí, Eso estoy sí, sí. demorando un poco con el libro, porque esos vínculos son muy difíciles de Ujú. rastrear, como vos Sí, sí. decís. Bueno, Eric, la Bueno, verdad que un gusto hablar con vos. Sí, antes que me vaya, sí. mi hija quería mostrar los alfajores que hizo. Ella hizo alfajores hoy De día maicena, alfajores de maicena. son de, sí, hizo el dulce de leche y la masa para las galletas. Lo que pasa acá es que no tenemos el Video Look, que es donde uno puede ir a comprar dulce de leche, Claro. todo Bueno, casero. tienen que volver, tienen que volver. Sí, me encantaría, me encantaría. Quería ir Y sí. este año, pero bueno, ahora con la pandemia no puedo viajar a ningún lado. Bueno, pero tenés que venir el año que viene a presentar tu libro y a arreglar para que salga en español. Dale, me encantaría. Sí, sí, gracias. Bueno, bueno, te mando un beso muy grande y a tu hija también. Ok, beso. Muchas gracias. Bueno, Saludos a gracias, todos. chao, Eric. Gracias, Chao. chao. Saludos a todos.